Muy buenos días, señores. La secretaria ad hoc del Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Barranquilla procede a instruir a los intervinientes y al público presente en esta sala sobre el comportamiento que deben seguir durante el desarrollo de la audiencia. Primero, la diligencia será presidida por el señor juez, cuyas órdenes deberán ser acatadas sin perjuicio de las objeciones e impugnaciones que nuestro ordenamiento jurídico consagre como procedentes. Segundo, todos los asistentes deberán guardar silencio, compostura y respeto por el estrado judicial, los intervinientes en la diligencia y la concurrencia en general. Tercero, las partes, sus apoderados judiciales y testigos solo podrán hacer uso de la palabra o retirarse de la sala antes de terminar la audiencia cuando el señor juez así lo autorice. Cuarto, las impugnaciones deberán ser presentadas inmediatamente sean notificadas en estrado las providencias judiciales so pena de la preclusión de la oportunidad, independientemente que se continúe en la audiencia. Quinto, todos los presentes en este recinto deben mantener apagados los radios, teléfonos celulares o cualquier otro aparato que pueda afectar la grabación que se realiza, interferir con los instrumentos electrónicos utilizados por el juzgado, desviar la concentración en la diligencia o interrumpir la audiencia. Sexto, está prohibido el ingreso y consumo de alimentos, cigarrillos y bebidas diferentes al agua, así como masticar chicles en sala de audiencias y en los pasillos contiguos. Séptimo, en la sala de audiencias no está permitido dormir ni hacer manifestaciones de respaldo o rechazo a las intervenciones de las partes, las argumentaciones de sus apoderados o las decisiones del señor juez. Octavo, las partes y sus apoderados deben respetar el turno y tiempo estipulado para el uso de la palabra y sin perjuicio de la claridad y vehemencia de sus argumentos, utilizarán un lenguaje y tono de voz adecuado y respetuoso. Asimismo, asumirán una actitud decorosa con los demás intervinientes. De igual forma, se les solicita a los intervinientes que al momento de usar el micrófono lo acerquen utilizando un tono de voz alto a fin de que sea registrada su intervención en el audio. Décimo, como señal de respeto al estrado judicial, los asistentes deberán ponerse de pie a la entrada y salida del recinto del señor juez. 11. Se le informa a las partes y a sus apoderados que si desean copia de la presente audiencia deberán suministrar los medios necesarios para su reproducción, encontrándose el expediente a su disposición a través de la secretaria o el asistente designado por esta para la audiencia. Hechas las anteriores aclaraciones, favor ponerse todos de pie. Entra a la sala el doctor Alfonso González Pontón, juez noveno civil municipal oral de Barranquilla. Buenos días, pueden sentarse. El suscrito juez noveno civil municipal oral de Barranquilla de menor cuantía presenta un cordial saludo a las partes, apoderados y asistentes a la presente audiencia pública. En Barranquilla, a los 15 días del mes de mayo de 2014, siendo las 9 de la mañana, el Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de menor cuantía de Barranquilla se constituye en audiencia pública dentro del proceso ejecutivo radicado con el número 08001 40 23 009 2014 00097 00. Demandante, Patrimonio Autónomo FCRF Soluciones. Demandado, Porfirio Antonio Castillo Zamora. Pretensión procesal. Se persigue con el proceso el pago de la suma de 26.140.349 pesos moneda legal por concepto de capital contenido en el pagaré número 00130092 0096 0000
8531, más intereses de mora. Autorización e incorporación de la grabación. Se autoriza la grabación de la presente diligencia y su incorporación al expediente conforme lo establece el numeral quinto del artículo 432, modificado por el artículo 25 de la Ley 1395 del 2010. Se deja constancia de la comparecencia de las partes a quienes se les concederá el uso de la palabra a fin de que se identifique. En este caso, únicamente se encuentra presente el apoderado de la parte actora. Por favor, identifíquese. Muy buenos días, señor juez. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Brando Alexander Núñez Villamizar, identificado con la cédula de ciudadanía número 72-297-352, tarjeta profesional 218-768 del Consejo Superior de la Judicatura. La ciudad de domicilio es la ciudad de Barranquilla. La dirección de residencia es la calle 35C, número 1735, urbanización La Playa. Actúo en nombre del Patrimonio Autónomo FCRF Soluciones en calidad de apoderado judicial. Mi correo electrónico es brandonunes@hotmail.com. En virtud de no haberse hecho presente la parte demandada ni su apoderado, pues damos por surtida la etapa de conciliación y pasamos a la siguiente etapa. Esta decisión queda notificada en estrado. Saneamiento del proceso. Como quiera que no se advierte en el trámite de este proceso que se hubiera incurrido en causal de nulidad que puede invalidar lo actuado, no hay lugar a tomar medidas de saneamiento. Esta decisión queda notificada en estrado. Fijación del litigio. A continuación, el suscrito juez requiere al apoderado de la parte demandante para que determine los hechos en que esté de acuerdo y que fueran susceptibles de prueba de confesión. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra al apoderado. Gracias, señor juez. Respecto a los hechos, me confirmó todos los hechos relacionados en la capita de la demanda, sin variación ninguna. Confirmo los hechos relacionados. Control de legalidad en aplicación del artículo 25 de la Ley 1285 de 2009. Agotada cada una de las anteriores etapas procesales, no se advierte vicios que puedan acarrear nulidad, motivo por el cual se ejerce el control de legalidad sin medidas de saneamiento. Esta decisión queda notificada en estrado. Decreto de pruebas. De la solicitada por la parte demandante. Documental. Téngase como prueba el pagaré aportado con la demanda como base de la ejecución, el cual obra a folio 2 del primer cuaderno del expediente. De la solicitada por la parte demandada. Prueba pericial. Decrétese la práctica de prueba pericial sobre el documento base de la ejecución, pagaré número 00130092009600008531, a fin de que el perito determine si hubo adulteración o enmendadura en la fecha de creación del documento, valor de la obligación y fecha de su vencimiento. Esta decisión queda notificada en estrado. Práctica de pruebas. Decretada la prueba pericial solicitada por la parte demandada, seguidamente se oirá al
el dictamen del perito designado, doctor José Martín Ahumada Zambrano, quien se encuentra aquí presente y debidamente posesionado. Señor perito, se le ordena que se acerque al estrado para que rinda el dictamen para el cual fue nombrado. Buenos días. Con el debido acatamiento y respeto que me individualiza y caracteriza, me permito presentar en esta audiencia el dictamen Estudio Técnico Documental en 3 folios. Micrófono. Sí. Muy respetuosamente, me permito manifestar en esta audiencia al señor juez, con todo el respeto, que presento en esta audiencia el correspondiente dictamen pericial en 3 folios útiles, en donde realizo un verdadero estudio sobre los elementos materiales probatorios objeto de la pericia. Este documento consiste en un pagaré, o sea, el elemento dubitado o en duda. Se trata de un pagaré presentado en original, distinguido con el número 0013 00 92 00 96 00 00 85 31 a favor del Banco BBVA por la suma de 26.140.349 pesos, con fecha de creación 24 de septiembre de 1999 y fecha de vencimiento 13 de febrero del año 2014, pagadero en Barranquilla, obligación contraída supuestamente por el señor Porfirio Antonio Castillo Zamora a favor del Banco Ganadero. Título este que aparece en el cuaderno principal del expediente, visible a folio 2. El objeto de la prueba es determinar realmente las características de dicho pagaré que reposan en el expediente a folio 2 del cuaderno principal. Y para tal efecto, fui precisamente designado por este despacho judicial y me posesioné en su debida forma, presentando en el día de hoy el correspondiente dictamen técnico documental. El demandado, dentro de sus pretensiones, tachó de falso dicho pagaré y dentro de los medios de prueba, en esta tacha de falsedad, solicitó decretar un peritazgo grafológico técnico sobre el documento en cuestión, con el objeto de probar si hay o no adulteración y falsedad en dicho título o valor. Se trata, como antes dije, de un pagaré que es el distinguido con el número 0013 00 92 00 96 00 00 85 31, que fue el que utilizó precisamente la parte demandante para instaurar su acción ejecutiva. Como en el caso de Marras, lo que se requiere es determinar si realmente hay falsedad, adulteración, alteración en dicho título pagaré. Una vez posesionado, procedí
con mucho sigilo a estudiar dicho pagaré y pude constatar de que existe en el pagaré con características antes anotadas borrones, alteraciones o adulteración en su tenor literal y autónomo en lo referente a la fecha de creación, en la fecha de vencimiento y en el valor del capital. Así lo manifesté precisamente dentro de mis conclusiones en el respectivo dictamen grafológico. Este título valor presenta en forma visible adulteraciones, borrones y alteraciones, pero sin embargo procedí por los medios especiales a través de lupas hasta del 0.75 miligramos y pude establecer de que sí hay falsedad material, una falsedad física consistente en haber alterado un documento genuino, cambiando parte del mismo, como lo es la fecha de vencimiento, la fecha de creación y el valor del pagaré. Dentro de las conclusiones, le manifiesto al señor juez que concluí que el presente pagaré, en lo que respecta a su fecha de creación, a su fecha de vencimiento y a su valor, este presenta adulteración y falsificación, por lo que dicho título valor carece de validez jurídica. Este es realmente mi concepto, porque un título valor con alteraciones, falsificaciones en su fecha de creación, en su fecha de vencimiento y en su valor, no puede ser objeto de una acción ejecutiva para obtener el pago de una presunta obligación contraída en dicho título valor. Dejo así en términos anteriores rendido mi experticio y le hago entrega al señor juez del original en 3 folios escritos y útiles. Escuchado el anterior dictamen, procede el suscrito juez a interrogar al perito bajo juramento sobre su idoneidad y los fundamentos de su dictamen. Acérquese, señor perito, por favor, y se pone aquí de frente. Levante su mano derecha. A sabienda de las consecuencias penales por el juramento en falso, jura decir verdad en el interrogatorio acerca de su idoneidad y fundamento del dictamen rendido. Seguro. Puede sentarse. Soy perito grafólogo. En este estado de la audiencia del señor juez, procede a interrogar al perito sobre su idoneidad. Puede expresarse. Soy perito grafólogo de la Fundación Universitaria San Martín del año 2002 e inscrito en la lista oficial de auxiliares y colaboradores de la Administración de Justicia, donde aparezco actualmente vigente y he venido desempeñando dicho cargo con total imparcialidad e idoneidad desde el año 2002 hasta la fecha, sin haber tenido problemas de ninguna naturaleza. Seguidamente se interroga al perito sobre los fundamentos de su dictamen. ¿Perdón, sobre el qué? Los fundamentos del dictamen. Sí, para realizar el experticio grafológico hice un verdadero
análisis bastante sigiloso basado en lupas de 0.75 milímetros y pude constatar la falsedad, adulteración que existe en dicho título valor, tanto en su fecha de creación como en su fecha de vencimiento y valor de la obligación. Seguidamente procede el despacho a correr traslados del dictamen a las partes aquí presentes, quienes podrán controvertirlo sin que en ningún caso puedan objetarlo. Asimismo, se procede a fijar los honorarios del perito designado, señor José Martín Ahumada Zambrano, en la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales diarios vigentes, conforme lo dispuesto en el numeral 616 del artículo 37 del Acuerdo 1518 de 2002 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con cargo a la parte solicitante de la prueba. Esta decisión queda notificada en estrado. Muchas gracias, señor juez. En aras de controvertir el dictamen pericial, quiero formular unas preguntas al perito, si usted me lo permite. Durante el dictamen... el dictamen, la controversia del dictamen se refiere a solicitar si se puede aclarar o si se puede complementar. Dada la aclaración del señor juez, me permito solicitarle al perito que aclare bajo qué criterio califica como falsedad las anotaciones en el pagaré en cuanto a la fecha de creación, vencimiento y capital, teniendo en cuenta que los adjetivos borrones, alteraciones y adulteración se refieren a modificación de las palabras. Pero cuando menciona falsedad, ¿qué criterio maneja y que aclare el término? Por favor. Cuando me refiero a que hay falsedad y adulteración, tanto en la fecha de creación como en la fecha de vencimiento y al valor de la obligación, el criterio utilizado fue precisamente el estudio concienzudo que realicé a través de las lupas y se observa verdaderamente los borrones, las tachaduras y las enmendaduras, y encima de ellas se colocan fechas que ofrecen mucha duda sobre el valor de dicho documento, de dicho título valor. Y también quería solicitar aclaración o que adicione si también hizo algún examen grafológico sobre la firma del suscriptor del pagaré, en este caso el demandado en el presente proceso. Se autoriza al señor perito para que proceda a hacer la aclaración solicitada por el apoderado de la parte demandante. Sí, en el trabajo grafológico no se me exigió de que hiciera realmente un estudio técnico sobre la firma de el señor Porfirio Antonio Castillo Zamora, sino única y exclusivamente, tal como aparece en el expediente, es para determinar si existe o no falsedad o adulteración en dicho título valor.
Alegatos de conclusión. Seguidamente se otorga el uso de la palabra a las partes del proceso, en este caso el apoderado de la parte demandante, para que presente sus alegatos de conclusión, para lo cual se le concede un término máximo de 10 minutos, que será computado por la secretaria. Apoderado de la parte demandante puede seguir. Muchas gracias, señor juez. Dado el experticio brindado aquí por el perito, en donde menciona borrones, tachaduras y enmendaduras, quiero indicar al despacho que el pagaré se suscribió en blanco de conformidad con el artículo 622 del Código de Comercio, el cual dice que si un título se suscribe con espacios en blanco debe tener una carta que autorice cómo diligenciarlos, la cual se allega al expediente al momento de presentarse la demanda. Como observamos en la carta de instrucciones, en cuanto a fecha de vencimiento del pagaré, observamos en el numeral 6 de dicha carta que claramente con la firma del demandado aceptó que la fecha de vencimiento del pagaré resultante de estas instrucciones será la misma en que el banco lo llene. En este caso, como es endosado, el banco llega a ser reemplazado por el acreedor del título. Por eso la fecha es reciente y por eso es que está sobrescrita en el pagaré, porque un pagaré en blanco se debe diligenciar. En cuanto a al valor, numeral 3 de la carta de instrucciones dice que la cuantía por la cual se ha de llenar el pagaré es la correspondiente a todas o algunas de las sumas de dineros originadas o relacionadas con la operación mencionada en el numeral anterior. El numeral anterior habla que el pagaré se puede diligenciar por cualquier concepto, sin importar la naturaleza u origen presente o futura con el banco ganadero. ¿Qué observamos? Obviamente el pagaré en blanco tiene escritura fuera de su normalidad, porque es un pagaré que se diligencia después de la suscripción. A lo que hace referencia el perito de borrones, tachaduras y enmendaduras, tengamos en cuenta que cuando el pagaré se firma en blanco, el demandado en este caso, o bueno, el que suscribió el pagaré, faculta al acreedor o al tenedor legítimo a llenarlo conforme a la carta de instrucciones. ¿Qué sucede? Resulta que el pagaré se diligencia en cierta fecha, dado que en ese entonces se aplicaba la ley del arancel judicial, el cual muy bien es sabido que corresponde al porcentaje de tasa conforme al valor total de las pretensiones. Si la demanda no se presentaba en el día exacto, el valor del arancel consignado ya no servía. Por eso fue que, al ser diligenciado el pagaré en una tinta que es borrable, como son los esferos borrables, para evitar daño total del pagaré, dado que diligenciado que con un esfero normal se puede dañar, se borró esa fecha, simple y llanamente para poderla presentar conforme al valor del arancel judicial. Tenga en cuenta que también se cobra mora, es decir, si la fecha de vencimiento es el 13 de febrero y no se presenta la demanda el 14 de febrero, se presenta el 15, ya tenemos un día de mora, el cual altera el valor de la pretensión y por ende altera el valor del arancel que en ese entonces se consignaba. Esa es la razón de las enmendaduras. Tenga en cuenta el señor juez que en ningún momento está haciendo falsedad del título. ¿Por qué? El valor de la cuantía se diligencia conforme a la obligación total que debe el cliente al banco originador, en este caso el banco ganadero, Banco BBVA. En la contestación de la demanda, el demandado en ningún momento se opuso al valor. Tenga en cuenta que tampoco se opuso a la firma del pagaré. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor colocado, consignado en este título valor, se desprende de las operaciones y de la información que nos suministra, en este caso el banco originador, aquí al que le endosa el título, nosotros somos el patrimonio autónomo, y conforme a esa información es que se diligencia el pagaré. No hay ninguna falsedad, en ningún momento está diciendo que el señor debe más o menos. Como le reitero, señor juez, el pagaré se diligenció conforme a la carta de instrucciones,
a las tachaduras que hace referencia al peritazgo ya las expliqué, son obvias. No, el acreedor tiene la libertad de manejar el título conforme únicamente a la carta de instrucciones. Y la fecha del creador del título no se impugnó, el perito no hizo un examen sobre ello, puesto que no lo solicitó la parte demandada, ni en el auto que decretó la prueba se ordenó hacer el examen sobre la firma. Tenemos que esta firma es verdadera, es decir, el demandado efectivamente suscribió un pagaré en blanco y suscribió, como obra ahí en el expediente, una carta de instrucciones, autorizando diligenciar el pagaré en blanco. Si de pronto se hubiera alegado que el valor no corresponde o que las letras del pagaré que se ve que no se deben modificar conforme a la carta estuvieran borradas, tachadas, sí podríamos hablar de una falsedad. Pero aquí no se puede catalogar como falsedad, señor juez, porque simplemente llenó un título conforme a la carta de instrucciones, que se borró dado las explicaciones dadas por la cuestión del arancel, se modificó, pero incluso en la carta de instrucciones no dice que se tiene que llenar por una única vez y ya. Al contrario, le faculta al acreedor que la fecha de vencimiento es la fecha en que se diligencia el pagaré. Entonces, señor juez, de manera respetuosa le solicito que, si bien es cierto el dictamen dice que tiene tachaduras y enmendaduras, no tenga en cuenta que es una falsedad de ningún índole al título valor, porque simplemente se trata de diligenciar un pagaré en blanco conforme a carta de instrucciones, con fundamento en el artículo 622 del Código de Comercio. Segundo, señor juez, tenga en cuenta que aquí el ejecutante, pues, si bien es cierto, no carece de la posibilidad de cometer una falta de este tamaño, tenga en cuenta que mi cliente es una entidad seria, una fiduciaria colpatria, que no se pone a tachar y a falsificar títulos por ejecutar una obligación. Entiendo que es susceptible, pero tenga en cuenta la reputación o que la fiduciaria colpatria es una entidad seria que no tiene necesidad de por qué tachar títulos. Y por último, señor juez, le pido de manera respetuosa no tenga en cuenta la tacha de falsedad que aduce el demandado ni las excepciones interpuestas, y por el contrario, señor juez, después de su silogismo jurídico, tenga en cuenta que se llenó fue un pagaré en blanco y por ende se dicte la sentencia correspondiente a las pretensiones. Muchas gracias. Surtida como se encuentran la totalidad de las etapas procesales, clausurado el debate probatorio y escuchada la parte demandante, el juzgado profiere la siguiente sentencia de primera instancia. Sentencia. Presupuestos procesales. Los presupuestos procesales de la demanda en forma, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se hallan colmados. El juzgado es competente para el conocimiento del asunto. Los extremos procesales se encuentran debidamente integrados. No se vislumbra causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, como tampoco existe impedimento legal alguno que conlleve a fallo inhibitorio. Problema jurídico. Presta mérito ejecutivo el pagaré acompañado como base de la ejecución si ha sido alterado materialmente en su contenido a través de borraduras y sobreescrituras. Tesis. De entrada se sostendrá este despacho como tesis en respuesta al problema jurídico planteado, que un pagaré alterado materialmente en su contenido crea duda sobre la fecha de vencimiento y sobre el importe de la obligación, circunstancia que hace perder claridad a la obligación y no permite constituir plena prueba de esta contra el demandado, todo lo cual hace inejecutable dicha obligación por esta vía. Consideraciones. Premisa normativa. En el evento que nos ocupa constituye premisa normativa el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. Premisas fácticas, en el caso concreto. En el presente caso, la parte demandante aportó como base de la ejecución el pagaré cuyas especificaciones fueron anotadas al inicio. Dicho documento, en su oportunidad legal, fue tachado de falso por la parte demandada, aduciendo que fue alterado en su fecha de creación, en el valor de la obligación y en la fecha de su vencimiento.
Para demostrar la falsedad alegada, el excepcionante solicitó la práctica de prueba pericial sobre el documento base de la ejecución para que se dictaminara si hubo alteración por enmendaduras y sobreborraduras en su fecha de creación, en el valor de la obligación y en la fecha de su vencimiento. Acorde con lo anterior, el documento base de la ejecución fue sometido a dictamen pericial por parte del auxiliar de la justicia designado en el cargo de perito grafólogo, en el que se concluyó que el pagaré se encontraba alterado en lo que respecta en el valor a pagar en cifras, en cuanto a su fecha de vencimiento y en cuanto a su fecha de creación. Pues bien, en este caso, la idoneidad del perito que practicó el dictamen pericial aquí ordenado y los racionamientos y conclusiones de su dictamen permiten concluir que la excepción de tacha de falsedad del pagaré aportado como título ejecutivo debe despacharse favorablemente en razón de la convicción a la que permite arribar dicha prueba de que el pagaré que sirve de base a la ejecución fue alterado en su fecha de creación, valor de la obligación dineraria y su fecha de vencimiento, haciéndola aparecer después como si fuera suscrito el 24 de septiembre de 1999 por la suma de 26.140.349 para ser pagada el día 13 de febrero del 2014, producto de haberla alterado mediante borraduras y sobreescritura respecto a estos contenidos. En el caso de que el apoderado de la parte demandante aduce de que no existe falsedad en el documento, pero admite que sí hubo sobreborraduras y sobreescrituras, el despacho considera que tales argumentos no son de recibo, por cuanto si se mira el pagaré que sirve de base a la ejecución, circuló mediante endoso. Como se puede mirar, quien aparece ejecutando no es la persona ante quien se suscribió el documento, sino que fue endosado y por lo tanto quien inicia la ejecución es una persona. Luego entonces, si bien es cierto, el documento pudo haber sido suscrito con espacios en blanco, con la sola firma del creador, con la sola firma del deudor, es posible que haya sido ya llenado por quien era su deudor, su acreedor primigenio, y luego pudo haber sido alterado en cuanto a esos ítems que se han señalado, porque pues así está aprobado. Con la experticia que rindió el perito y del cual el juzgado ha acogido, como ya se dijo, por su idoneidad y por las conclusiones a que él llegó. Pues bien, como consecuencia de lo anterior, habrá de declararse parcialmente falso el documento y así se hará constar al margen del mismo en nota debidamente especificada y dar aviso a la Fiscalía General de la Nación mediante el envío de las copias necesarias para la correspondiente investigación. También, teniendo en cuenta la prosperidad de la excepción y conforme a lo estipula el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil, se condenará a la parte demandante, quien aportó el documento, a pagar el valor del 20% del monto de la obligación contenida en el mismo a favor de la parte que probó la tacha, en este caso la parte demandada. Esto es la suma de 5.228.070 pesos moneda legal. Encontrándose probada la excepción de tacha de falsedad, el juzgado se abstiene de resolver sobre las excepciones de prescripción o caducidad y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción propuesta por la parte demandada. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno Civil Municipal Oral de Menor Cuantía de Barranquilla
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declárese probada las excepciones de mérito denominadas de tacha de falsedad y alteración del texto del título propuesta por la parte demandada por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, como consecuencia de la anterior, abstenerse de resolver sobre las excepciones de prescripción o caducidad y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción propuesta por la parte demandada. Tercero, declárese parcialmente falso el pagaré número 00130092009600008531, acompañado como título de recaudo ejecutivo, y hágase constar en el margen del mismo, en nota debidamente especificada, la alteración en su fecha de creación, valor de la obligación y fecha de vencimiento de la misma. Cuarto, condénase a la parte demandante a pagar la suma de 5.228.070 pesos moneda legal, que corresponde al 20% del importe del pagaré cuya falsedad se declaró en el numeral anterior por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Quinto, dar aviso a la Fiscalía General de la Nación de la falsedad aquí declarada mediante el envío de las copias necesarias para la correspondiente investigación. Compúlsese por secretaría. Sexto, declárese la terminación del presente proceso. Séptimo, decrétese el levantamiento de los embargos y secuestros si hubieran sido decretados en esta litis. Comuníquese. Octavo, condénese al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que el ejecutado haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. Liquídense. Noveno, fíjese como agencias en derecho a favor de la parte demandada la suma de 2.679.386 pesos moneda legal, inclúyase en la correspondiente liquidación de costas. La anterior decisión queda notificada a las partes en estrado. Señor juez, de manera respetuosa, interpongo recurso de apelación sobre la sentencia dictada por su despacho, el cual procedo a sustentar. El señor juez dictó sentencia basándose obviamente en el peritazgo dado aquí en la presente audiencia, pero no estudió a fondo y desconoció el hecho de que se está manejando un pagaré en blanco con carta de instrucciones. Tenga en cuenta, señor juez, de manera respetuosa, que la carta de instrucciones permite que la fecha de vencimiento sea la fecha de diligenciamiento del pagaré. Es decir, el pagaré se puede modificar por cualquier motivo dado que la carta de instrucciones autoriza diligenciar el pagaré en la fecha en que se ha llenado. Entonces, señor juez, usted de manera respetuosa le indico que solo se inclinó en el peritazgo dado, mas no tuvo en cuenta lo argumentado en el artículo 622 del Código de Comercio, que es diligenciar el documento, el título valor conforme a carta de autorización, la cual se definió acá que se suscribió por el demandado. Otro escenario sería donde fuera que la tacha de falsedad sea de la firma. Pero vuelvo y reitero, el demandado suscribió una carta de autorización para poder diligenciar el pagaré. Y como vemos en el numeral 3 y en el numeral 5, que la fecha de suscripción del pagaré es la de diligenciamiento, la fecha de vencimiento es la fecha de diligenciamiento, entonces tenga en cuenta, señor juez, que esto varía conforme a detalles, conforme a escenarios que se presentan antes de presentar la demanda, como el que aducí, que fue la del pago del arancel. Entonces, señor juez, de manera respetuosa interpongo recurso de apelación conforme a los argumentos esbozados. Muchas gracias. Por ser procedente el recurso de apelación interpuesto, este despacho judicial procede a concederlo en el efecto suspensivo y por lo tanto ordenará el envío del expediente al superior
para que se surta la alzada. Para los efectos legales, se levantará un acta donde se dejará constancia de las personas intervinientes, donde firmará el juez y la secretaria, documento que al lado de la grabación de la presente audiencia constituye el único registro válido de la misma. Se levanta la sesión. Gracias por su asistencia.